Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Quién es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Desde la primera lectura del profeta Ezequiel y también la carta de San Pablo a los Corintios, orientamos nuestra atención a la figura del profeta. Hacia eso, pues, nos pide una meditación la liturgia de hoy. El profeta es aquel que habla en nombre de Dios y por lo tanto tiene que decir las cosas exactamente como Dios se las dice. No se apropia de las palabras de Dios para hacer las suyas. No hace interpretaciones antojadizas ante lo que recibe. Lo hace todo de acuerdo precisamente a la intención que Dios tiene de usarlo para dar un mensaje. En este caso, obviamente, el profeta Ezequiel es enviado a Israel, que está viviendo un periodo de infidelidad, orientado obviamente por el rey Joaquín y por los falsos profetas que lo rodeaban para aconsejarle. Y entonces, te escuchen o no, sabrán que hay un verdadero profeta ante los falsos profetas que desorientan al rey para que tome decisiones equivocadas. Pero Ezequiel tendrá que decirlo todo exactamente como el Señor se lo pide. San Pablo, que también se reconoce profeta desde el momento en que él mismo dice que ha recibido revelaciones para poderlas transmitir, pide precisamente no envanecerse de esa elección. Tanto Ezequiel como San Pablo sufrirán mucho ante lo que les toca predicar, sufrirán mucho ante lo que les toca profetizar. Y por lo tanto, entonces, San Pablo, que se sabe elegido, que sabe que ha sido privilegiado con esas revelaciones, entonces teme envanecerse, teme ponerse soberbio, teme precisamente que sienta ese privilegio como algo meritévole y por lo tanto como algo que lo hace distinto a los demás. No, para que no me envanezca, para que no me ponga soberbio, Dios me ha enviado una espina que llevo clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Precisamente el hecho de que el profeta también tenga que padecer ante lo que es ser fiel y cumplidor de lo que Dios le pide, es que precisamente San Pablo reconoce ahí esa espina, reconoce sus momentos difíciles que lo hacen entender entonces que lo que está haciendo está ligado a la voluntad divina. Todo esto para tenerlo en cuenta en nuestro tiempo. O sea, ya en el Evangelio Jesús nos prevenía contra los falsos profetas que se han alargado en la historia hasta ahora, y dirá claramente: por sus frutos los conocerán. Y es que a veces esta figura de los profetas no la entendemos como una atribución propia de nuestro bautismo, no es una persona particular. Ante el envenenamiento del neopentecostalismo, en un cristianismo facilón, en un cristianismo pues, sentimental, también están estas formas, podríamos decir, de
falsa interpretación de los atributos que Dios da al hombre desde el bautismo. Y entonces no es raro encontrar en los grupos de oración, en los grupos estos o en movimientos, a alguien que viene identificado como el profeta del grupo, y que en realidad habría que ver si es verdad. Porque un profeta o habla lo que Dios le pide, que no se trata de adivinaciones, no se trata de adivinaciones, se trata de cómo Dios enseña por medio del profeta, que es distinto. No anda adivinando cosas raras ahí, pero desgraciadamente la gente en ese cristianismo facilón, sin sentido, busca precisamente la figura del profeta como alguien que le resuelva, como que fuera precisamente el adivino de turno, que lee las cartas. No se diferencia ni nada con eso. Es aquel que enseña desde lo que Dios quiere que el hombre conozca de él y aprenda. Jesús es el profeta por excelencia. Jesús es el profeta por excelencia. Jesús nos revela al Padre. Precisamente porque Jesús es el profeta del Padre, y lo decimos en mayúsculas, es que es el único que puede manifestarnos quién es de verdad el Padre. Ya no es aquel a quien Dios se dirige para que hable en su nombre. Es aquel que viene de Dios para presentar a Dios, porque lo conoce, porque es la intimidad de Dios. Él está en Dios, como dice el prólogo de San Juan. Y por lo tanto, entonces, es aquel que en la plenitud de la revelación nos revela a Dios tal cual es. Y sobre todo, sus intenciones con nosotros. Intenciones que parten precisamente de la base del amor. Tanto amó Dios al mundo. Y en ese sentido, Jesús pues es identificado como el profeta del Padre. Sin embargo, tristemente, Jesús se topa con una situación, podríamos decir, que lo obstaculiza vivir y experimentar su misión en medio de los suyos, en medio de su pueblo, en Nazaret. Y eso es los prejuicios. Los prejuicios. Jesús viene tratado desde los prejuicios. El hecho mismo de que llega a su pueblo, y en su pueblo la gente ya ha tenido noticias de lo que ha hecho en Galilea, por ejemplo, que ha sido el escenario donde mayormente se movió Jesús. Entonces saben que tiene cierta autoridad particular, tiene cierta forma de enseñar que no corresponde a la enseñanza de los escribas y fariseos, tiene cierta forma de actuar que no es propia de un maestro de Israel, y por lo tanto también ven su poder de hacer milagros. Todo esto podría haber sido causa de alegría en medio de su gente, causa incluso hasta de orgullo. Es el hijo de esta tierra, y sin embargo Jesús se topa con el prejuicio de los suyos. En lugar de apreciar a Jesús desde lo que significa y lo que está haciendo, que sí ha sido reconocido incluso por extranjeros, este pueblo se deja llevar por lo que Jesús es desde sus orígenes muy humildes, y por lo tanto el hijo del carpintero. No es este el hijo del carpintero, no es este el obrero de la madera, no es este el hijo de María, no están aquí sus familiares. ¿De dónde entonces? ¿De dónde le viene todo esto? En lugar de abrirse con alegría al mensaje de Jesús, queda obstaculizado ese mensaje y esa obra de Jesús en su pueblo por los prejuicios. En nuestro tiempo, también nosotros prejuiciamos a Jesús, y también desde Jesús prejuiciamos a Dios. Y es que le ponemos títulos que no tienen. Muchas veces desde nosotros reflejamos lo que Dios debe ser desde nosotros, no lo que Dios es y que nos hace ser como Él. No, siempre ha sido una tentación del hombre reflejar la divinidad en el hombre, es decir, ponerle atributos humanos, ponerle condiciones humanas, que muchas veces llegan a ser el límite y el prejuicio que impide poder anunciar como se debe ser la buena noticia del Evangelio, que impide la obra de Dios en la vida de muchos, que hace que muchos se sientan marginados y rechazados, ¿no? Por lo tanto, cuando por esa manía el término sería antropomorfizar a Dios, que quiere decir darle atributos de hombre a Dios, vienen entonces todos aquellos aspectos que limitan la pertenencia a Dios, la celebración de Dios, el amor de Dios a otros, ¿no?
Y por eso mismo tenemos un Dios que sí castiga, un Dios que sí premia, un Dios que es celoso, un Dios que es envidioso, un Dios al que hay que respetar, que son las formas antropomórficas con las cuales queremos identificar a Dios y que muchas veces también han servido para clasificar a quienes sí y a quienes no Dios ama, a quienes tienen derecho a Dios y quienes no. Por ejemplo, uno de los términos o de ese tipo de tentación que a mí más me fastidia es cuando te dicen Dios es Dios de orden, ¿no? Dios es Dios de orden. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Dónde viene revelado así? Pero por ese Dios de orden nació la Inquisición, porque genera una doctrinología, podemos decir severa, monolítica, que define a Dios, pero lo define desde el hombre, y por lo tanto, incluso la religión misma se convierte en opresora, se convierte en violenta. Casos que me han tocado ver, creo que fue la fiesta de la Santísima Trinidad. Les contaba pues una experiencia que tuve en una parroquia, donde una niña de 6, 7 años era feliz llevando el cepillo para recoger la limosna en la parroquia. Un domingo veo que regresa llorando al lugar de sus papás y se abraza a su papá, y la niña no dejó de llorar hasta que los papás la llevaron afuera. Cuando terminó me acerqué al papá. ¿Qué pasó? Pues que esta señora la regañó y le quitó el cepillo. Entonces vine yo y hablé con esta señora, servidora, porque esos términos también son parte de la arrogancia de los grupos. Soy servidora, soy servidor. Todos somos servidores por naturaleza cristiana. Y entonces esta me dice, padre, es que se equivocó. Yo le dije que se fuera por allá y se fue por allá. No sabe hacer las cosas. Tiene varios domingos de hacerlo. Sí, padre, pero hay que enseñarle, porque Dios es Dios de orden. Y por eso hay que enseñarle. A mí lo que me dieron ganas es decirle a esta, mira, búscate una tu secta y te quedas ahí encerrada, fuera de aquí. Por ese Dios de orden humillaste a una niña. Por ese Dios de orden le quitaste hasta la alegría de un pequeño servicio. Por ese tu Dios de orden, que no es el Dios de Jesucristo, es el tuyo, el que te oprime, el que te humilla. Por ese Dios de orden se han hecho infinidad de crímenes en medio de la humanidad, en nombre de un Dios que no existe. Y ese es el problema. Prejuiciamos a Dios, presentamos a Dios prejuiciado desde nuestras propias formas de verlo, desde nuestro punto de vista, y lo que hacemos es negarle la gracia a otros, negarle el acceso al Evangelio, negarles la obra de Dios en su vida. Dios es el Dios de Jesucristo, y cuando Jesucristo habla de su Padre, porque es el profeta del Padre, lo presenta como ese Dios bueno, bondadoso, ese Dios tolerante, ese Dios de una paciencia infinita, ese Dios que perdona 1 y 1000 veces, ese Dios compasivo y misericordioso. Y por eso cuidémonos de ponerle atributos a Dios que no son aquellos que Jesucristo le ha puesto. Pero es que se convierte casi en una tentación, y sobre todo en estos grupos pseudocristianos que les fascina apropiarse de Dios y limitarlo ante aquellos que no creen como ellos deberían, como ellos piensan que deberían de creer, que no actúan religiosamente como ellos pensarían o desearían que actuaran, y por lo tanto se niega a Dios. Es una actitud antiprofética, porque nosotros, los bautizados, profetas de este reino de Dios, lo presentamos como lo presenta Jesucristo, porque lo importante no es encajar a la gente en una estructura religiosa, sino que conozcan esa verdad alegre, esa buena noticia que los dignifica, que los libera, que los sana, que les da siempre una nueva oportunidad, porque Dios, y ahí sí, Dios es amor, punto. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. De tal manera pues que Jesús se ve obstaculizado. El evangelista dice con toda tristeza, no pudo hacer allí ningún milagro. Se admiró de la incredulidad de los suyos. ¿Por qué? Si en Galilea me han creído, me ha creído un centurión romano, me ha creído una cananea, ¿por qué estos no?
porque tú eres el hijo del carpintero, carpintero como tu tata, y por lo tanto, ¿qué andas haciendo ahí llevándote la de ínfula del profeta, de maestro de Israel? Y tristemente, también nosotros, al equivocar nuestra acción profética que debe presentar al Padre tal como Jesús lo ha presentado, hemos hecho muchos errores y hemos cometido mucho el alejamiento de tantos que quieren acercarse a Dios y lo buscan sinceramente. Vamos ahora a confirmar nuestra fe. Creo